un imperfeccionista a ser un poco kamikaze. A cogerle gusto a hacer las cosas perfectamente imperfectas. Trate ya de una vez por todas de pensar tanto las cosas y ponte a hacerlas. Solo hay acción. Pues así sin más, arrancamos este capítulo donde pienso sincerarme y además voy a intentar hablar sin ningún tipo de anclaje, sin ningún tipo de guión puesto ahí en el ordenador o puesto ahí en la pared, porque precisamente te vengo a hablar del perfeccionismo, que es el mayor limitante de crecimiento personal, de desarrollo profesional y de todo tipo de avance en la vida. Yo personalmente puedo decir que he experimentado el desarrollo a todos los niveles desde el punto de vista de la imperfección durante toda mi vida. Digamos que no animo a las personas a que hagan las cosas 100% como las he hecho yo, porque creo que he pasado de ser un imperfeccionista a ser un poco kamikaze, pero fijaros que incluso en una conducta de este tipo, aún así, siendo ligeramente coherente y haciendo las cosas con sentido común, puedes conseguir avanzar a una velocidad muchísimo más rápida que el resto de las personas que están a nuestro alrededor. Y esto es principalmente porque creo que desde pequeños nos educan bajo la premisa de hacer las cosas perfectas. ¿Pero qué es hacer algo perfecto en el ámbito de la salud, por ejemplo? Cuando hablamos de comer perfecto, ¿qué es? Da igual todo lo bien que intentes hacer las cosas, todo lo bien que intentes alimentarte basándote en la mejor evidencia científica que tengas a tu alcance. A día de hoy muchísima información a través de redes sociales, de medios digitales, tienes alcance a estudios científicos para poder hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y cuántas personas han muerto siendo muy jóvenes aún alimentándose muy bien? Hay muchas personas que vienen y te dicen, joder, este tío, esta tía, con lo bien que comía, con lo bien que llevaba su vida, entrenaba, a simple vista no tenía problemas y sin embargo se le ha llevado un cáncer en 3 días, con 20, con 30 años. ¿Qué es la perfección? Por lo tanto, cuando pensamos en continuamente hacer las cosas lo mejor posible, lo único que sucede es que nos paralizamos, porque cuando tienes que decidir entre hacer las cosas de esta forma o hacer las cosas de esta otra forma y continuamente estás pensando en que hay siempre una mejor opción, lógicamente vas a estar frenado a no avanzar precisamente por el miedo que te da a no hacer las cosas lo mejor posible. Por lo tanto, yo a día de hoy me atrevo a decir que estoy empezando a cogerle gusto a hacer las cosas perfectamente imperfectas. Me atrevo a decir que es necesario ser lo suficientemente valiente como para incorporar en tu vida un hábito relacionado con ser sutilmente kamikaze. Y esto es porque te va a dar un montón de información. Cuando hacemos las cosas de un modo, desde un prisma perfeccionista, estás perdiendo mucha información, parándote a pensar en cuál es el mensaje, cuál es el sentimiento que te tiene que mover hacia el acto, hacia el hacer las cosas. Antes de empezar esta charla estaba continuamente intentando repasar qué cosas tenía que decir en esta charla interesantes para poder generar una buena impresión en todos esos espectadores que me estuvieran escuchando, en todas esas personas que me estuvieran viendo. Y en ese momento dejaba de sentir cuál era el mensaje que de verdad tenía que mandaros a todos vosotros, porque estaba más atento de qué tipo de tips eran los que yo tenía que enviaros en relación al mensaje real que yo tenía que enviaros. Por lo tanto, fijaos que lo que yo estaba haciendo era alejarme, me estaba alejando de lo
de mi intención real. Mi intención real era mandaros un mensaje. En ese momento, en el preciso instante en el que yo estoy pensando ya, me estoy metiendo, me estoy envolviendo profundamente, estoy sintiendo qué es lo que yo tengo que transmitir, en ese mismo momento no hay perfección, no hay imperfección, no hay nada, solo hay acción, solo hay desnudo, solo hay completa liberación. No tengo que demostrar nada a nadie, no lo necesito, porque a nadie le importa una puta mierda, a nadie le importa nada. Ni siquiera a ti mismo debería importarte nada de lo que hagas. Estamos aquí para liberarnos, estamos aquí para jugar a ser Dios. Si tú piensas, sinceramente, que te levantas por la mañana y tienes todas las opciones de jugar a ser Dios, tienes todo al alcance de tu mano para hacer todas las cosas que tú quieras hacer, sin ningún tipo de límites, sin duda harás las cosas sin miedo a que nadie te frene, sin miedo a que te pase absolutamente nada, porque estamos en el mejor momento de la historia para hacer cosas sin ningún tipo de riesgo. Los riesgos que nos hacen creer que tenemos ahora mismo de tener problemas por nuestras acciones son verdaderamente ilusorios. ¿Qué es lo máximo que nos puede pasar hoy día arriesgándonos a emprender, por ejemplo, que es uno de los mayores miedos que tenemos? ¿Qué riesgo puedes tener? El miedo que tenemos al dinero, pero si no tenemos prácticamente ningún tipo de libertad económica, ¿qué miedo vamos a tener si estamos presos de un sistema donde nos están pagando por nuestro tiempo? Un dinero que de verdad está completamente capado. Ese dinero, por mucho que lo intentemos escalar en el formato en el que nos están pagando, estamos completamente capados. Da igual que te paguen 6 euros la hora, que te paguen 10 euros la hora, 20 o que te paguen 100 euros la hora. ¿Cuántos de vosotros estaríais súper contentos de que os pagaran 100 euros la hora? Seguiríamos en el mismo formato y seguiríais llegando a un punto en el que acabaríais frustrados, acabaríais desanimados completamente con esos 100 euros la hora. Imagínate que eres un deportista, que eres un corredor y desarrollas, entrenas, compites en el 10.000, en el 10K y empiezas a tener buenas marcas, empiezas a hacer unas muy buenas marcas y delante de ti ya solo hay las mejores marcas mundiales, los mejores corredores del mundo. Siempre vas a querer conseguir ganar a los mejores corredores del mundo, por lo tanto, tu desempeño en el nivel en el que estás no es perfecto, según tu criterio, según el criterio que nos enseñan. Imagínate que llegas a ser el mejor corredor del mundo de un 10.000. ¿Qué te crees que va a pasar cuando llegues a ese punto? ¿Dónde va a estar la referencia? ¿Dónde va a estar esa perfección? ¿Qué piensa el mejor corredor del mundo de un 10.000 sobre la perfección? Esa persona, al igual que, por ejemplo, muchos millonarios, muchas personas que han llegado a la supuesta perfección, una utopía a la que casi nadie va a llegar, el 99,9% de la población va a llegar a esa utopía, esos que llegan a la supuesta utopía caen al vacío más profundo. Y es porque, ¿dónde está la perfección? ¿Hacia dónde se dirigen esas personas? La perfección, bajo mi punto de vista, se dirige hacia el amor a las cosas que hacemos en cada instante. Cuánto corazón, cuánta pasión le ponemos a las cosas que hacemos en cada momento. Yo ahora mismo, mira, estoy descalzo, mi cocina está patas arriba y con esto no os animo a que tenga que ser, vuelvo a repetir, un medio kamikaze por el cual hagáis las cosas. Lo que quiero decir es que las cosas están mejor hechas que pensadas, que solo aquí en la mente redundando, dando vueltas. Las cosas hay que hacerlas y durante el camino, igual que yo estoy haciendo este podcast, lo disfrutes. Hace 1 año y medio empecé el podcast, eso era un puto desastre, no había por dónde cogerlo, pero lo hice con tanto mimo, con tanta ilusión y tanto cariño que me daba igual todo, me daba igual. Yo empecé con un micrófono que me compré en el MediaMarkt y con la webcam
abrí una cuenta de Twitch porque pensaba que eso era lo que iba a petar y acabé haciendo el mismo formato que está haciendo todo el mundo. Y ahora dije, tengo que enfrentarme al perfeccionismo mucho más, porque ¿sabes qué fácil es sentarme aquí? Ojo, no es fácil, es muy difícil, pero sentarme aquí, poner aquí un experto sobre algo, prepararme un guión, soltarle unas preguntas y que ese podcast lo gobierne ese invitado tan maravilloso que sabe tanto sobre ese tema y que la gente me comparta mis podcasts por ahí diciendo, guau, cómo mola el podcast de Víctor. No tengo ningún tipo de mérito, solo el mérito que me ha llevado a luchar frente al miedo de hacer un podcast y ponerme frente a una cámara, pero la realidad es que luego dije, ¿y por qué no cojo y me pongo yo frente a una cámara y le muestro al mundo qué es lo que tengo dentro? ¿Y por qué no hago un pequeño plató en un salón, el cual supuestamente debería tener un televisor? Aquí antes había un televisor. Esa es la supuesta perfección. Ya no hay televisor. Ahora esto es un store que se pone en las sábanas. Esto es un store que se pone en las sábanas. Las sábanas. Esto es pura imperfección. Las sábanas no, en las ventanas. Estoy yo bueno. Un store que se pone en las ventanas. Esa es la supuesta perfección. Bueno, pues esto es un store que me sirve como parte posterior de una grabación negra que me va perfecta. ¿Qué es esa perfección? Pues yo ahora me siento aquí y te pregunto a ti, ¿cuántas veces en tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás pensando más en qué están pensando las otras personas sobre las cosas que estás haciendo? ¿Cuántas cosas te están frenando en tu día a día precisamente por el qué dirán? ¿Cuántas veces piensas en tu día a día que hay gente que hace las cosas mejor que tú y por eso tú no estás preparado para hacerlas? ¿Cuántas veces me está preguntando cada hate en las redes sociales que yo no soy la persona apropiada para mandar este mensaje, para divulgar de esta forma o esta otra, porque hay personas que ya lo están haciendo mejor que yo, o hay personas que han estudiado X cosa que ya están preparadas para mandar ese mensaje? ¿Y qué piensan entonces esas personas que supuestamente ya están preparadas para mandar ese mensaje sobre esas otras que están por encima de ellas? ¿Ellos están siendo impostores? ¿Cuál es el mensaje que tienen que utilizar todas esas personas? ¿Cuál es la energía que les tiene que mover, que os tiene que mover, que nos tiene que mover a todos para hacer las cosas? Tenemos que movernos en una frecuencia, en una vibración de servicio, en una vibración de querer dar, de querer ayudar a los demás. Me siento vivo aquí, me siento pleno, me siento destripado para ti, para comunicarte algo. Y es que te olvides de una puta vez, olvídate ya de una vez por todas de pensar tanto las cosas y ponte a hacerlas. Y cuando hagas por primera vez eso que tanto miedo te daba, después de hacerlo, analízalo, date la enhorabuena, disfruta de lo que has hecho y ahora intenta hacerlo un poco mejor. Y cuando tengas miedo de volver a tirarte ahí al barro, cuando tengas ese miedo, vuelve a tirarte al puto barro. Y seguramente te salga mejor, seguramente te salga peor. No se sabe, porque qué es mejor y qué es peor. El problema es que pensamos demasiado en qué está bien y qué está mal. Las cosas no están bien ni están mal. Las cosas están o no están. Ese es el bendito problema. Que nos hacen pensar que las cosas hay que hacerlas solo cuando estén bien. Y es que no deberían enseñarnos eso. Nos deberían enseñar a hacer, a hacer, a hacer y a demostrar. Menos hablar, menos pensar, más hacer, más demostrar. El otro día recogí un mensaje muy bueno, me encantó. Y es que le preguntaron a una persona, oye, ¿me darías un consejo para...? Y él dijo, no me gusta dar consejos, me gusta decir qué es lo que a mí me va bien. Y esto es tan interesante porque cuando hablamos de consejos estamos mandando el mensaje a una persona erróneo, porque lo que yo pretendo, lo que yo creo que es mi realidad, y yo te digo que tú lo hagas como yo lo estoy haciendo, está generando una discrepancia entre lo que va a pasar en la vida de esa persona y lo que está pasando en la vida de la persona que está dando ese consejo. Por lo tanto, es muy interesante hablar de qué cosas te van bien a ti y que la otra persona lo coja y lo aplique
Y esa persona sacará sus propias conclusiones y empezará a crear su propia verdad. Vamos a crear entre todos nuestra propia verdad. Vamos a crear nuestro propio camino. Me da igual trabarme, me da igual repetir una palabra y otra. Vuelvo a repetirte que la performance que yo estoy demostrándote aquí delante es una diferente a la que fue hace un año y es diferente a la que será dentro de un año si es que sigo vivo. Y por eso mismo, porque no sé si voy a seguir vivo, me destripo, me abro el pecho, me rompo la camisa aquí frente a ti para demostrarte que si yo no tengo miedo aquí ahora, tampoco debes tenerlo tú. Y da igual si tienes mucho dinero que jugarte, si tienes mucha salud que poner en juego, porque seguramente todas las cosas que estés haciendo sean para sentirte mejor. Aquí se acaba el podcast de la perfección. Te quiero. Pues si has llegado hasta este punto, quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores. Así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña, te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos. También te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud, con el deporte, con el ejercicio y con el estilo de vida saludable. Así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com. Ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón, con Antifrágil, con Clubbells y mucho más. Muchas gracias.